Bueno, hola a todos. Muchas gracias por la paciencia. Estuve atrapada en una neblina en Puerto Montt que, bueno, vivimos en Sudamérica y esas cosas suceden. Bueno, y finalmente estoy acá. Así es que gracias por este espacio, por esta invitación. Qué rico verlos a todos y ver que hay como mucha energía, siento también en el grupo. Y bueno, esta tarde yo voy a invitarlos a un recorrido. Vamos a ahondar en ciertos conceptos que entiendo que Jimena en la mañana algo de eso mencionó, ¿no es cierto?, les contó. Y luego vamos a hacer un trabajo muy práctico que les va a servir, creo yo, para seguir avanzando en un futuro en esto que estamos hablando de economía creativa, ¿ya? Así que eso, un gusto estar acá, qué rico haber llegado, ya, como que fue eterno, ya. Muy bien. Bueno, ¿andan todos con sus teléfonos acá y con Wi-Fi? Ya, sáquenlos, por favor. Es algo que no hay que hacer, pero lo vamos a hacer ahora. Bien. Bueno, yo les voy a contar hoy día más en profundidad cómo nosotros nos articulamos en esta red, ¿ya? Entiendo que aquí hay participantes del sector público principalmente, entonces creo que esto les puede servir muchísimo para lo que puedan hacer luego ustedes en sus territorios, sumado y complementado a lo que dijo Jimé en la mañana, ¿ya? Bien, quiero que piensen unos segunditos, ¿ya? ¿Con cuáles palabras o conceptos o pequeñas frases relacionan ecosistemas creativos, ¿no es cierto? La palabra. Si yo les digo, ¿qué es un ecosistema creativo? Piénsenlo. Bien. Les quiero pedir ahora, entonces, que los que puedan pinchar Menti, que vayan al QR, o si no, se meten a ese link de acá, o anotan este código y responden a la pregunta que les hice antes. ¿Qué conceptos o palabras ustedes relacionan con ecosistemas creativos? ¿Listo? ¿Todos lo pincharon? ¿Les apareció una pantallita con unas opciones o no? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿ajá? ¿Qué dice? Hay varias opciones para ingresar. Hay 3 espacios para poder rellenar sus respuestas, ¿ya? Bien, entonces ahora en silencio, inspírense y respondan a esa pregunta. ¿Qué entendemos por ecosistemas creativos? Entonces, a ver sus respuestas. ¿Qué dice? ¿Con cuáles palabras o conceptos relaciones de ecosistemas creativos? Entonces aparecen conceptos como cultura, sistema, innovación, creatividad, emprendedurismo, me gusta ese concepto, innovación, resiliencia, territorios orgánicos, comunidad, artes, proyectos diferentes, interrelaciones, liderazgo. Bueno, claramente cultura, arte, innovación y creatividad van apareciendo más grandes, ¿no es cierto? Entonces, estos son los conceptos que ustedes mismos van entendiendo y van comprendiendo por ecosistema creativo, ¿ya? Experimentación, son comunidades, sociedad, personas, ideas, vivo, sistema. Súper. Se los voy a mandar esto después, ¿ya? Bien, entonces, espérame, que vamos a cambiar de plataforma. Eso, gracias. Bien, entonces, entendiendo esto, ¿no es cierto? Como ustedes mismos definen ecosistemas creativos, yo les quiero complementar con el concepto que existe en la bibliografía, ¿no es cierto?, sobre ecosistemas creativos, ¿ya? Para que vayamos entrando a estos conceptos de ahora. Bien. Acá es súper importante entender estos conceptos porque es lo que vamos a ir hablando con ustedes y cómo ustedes son parte de este ecosistema, ¿ya? Entonces, un ecosistema creativo es un sistema, ¿no es cierto?, que está compuesto por organismos, ¿ya? En el ámbito de la creación, que en el fondo eso es lo que nos diferencia con esa linda imagen, ¿no es cierto?, de un ecosistema natural, ¿ya? Acá estamos hablando de un ecosistema creativo, en donde la creatividad, el ámbito creativo es fundamental y está en este eje, en este ADN, ¿ya? Sumado a que está en un territorio, está instalado en un territorio determinado, ¿bien? Y ocurre en el tiempo.
Entonces, un ecosistema creativo, ¿no es cierto?, tiene el concepto de sistema, ¿no es cierto?, de organismos que trabajan en la creatividad en un territorio y en un momento determinado, ¿ya? ¿Y por qué el tiempo? Es porque estos territorios son vivos, ¿no es cierto? Hay ciudades creativas, hay territorios creativos que nacen, que se desinflan, que vuelven a aparecer, ¿ya? Por ejemplo, Frutillar, que la Jimé en la mañana le mostré Frutillar. Frutillar, por ejemplo, está en su 7º año de nominación como Ciudad Creativa de la Música de la UNESCO. Y tuvo un bajón importante, ¿ya? Y tuvo que replantearse cómo quería seguir estos siguientes 7 años. Entonces hicimos con ellos, por ejemplo, un trabajo de renovar hoja de ruta, etc. Y eso es porque es un espacio que es vivo. Entonces llegó gente nueva, salió otro, el municipio bastante ausente. Entonces son vivos, ¿ya? Y por lo mismo hay que estar siempre revisándolos y mirándolos, ¿ya? Y acá es fundamental en el fondo también la vinculación entre el ámbito de la creación con la propiedad intelectual, ¿ya? Y cómo a través de lo que hacemos, ¿no es cierto?, en la economía creativa estamos agregando valor, ¿ya? A través de la innovación y, por supuesto, con un sello de la propiedad intelectual, que en el fondo hay un actor quien ejecuta esa acción, ¿ya? Este concepto es el opuesto a un clúster. ¿Saben qué es un clúster? ¿O qué se entiende por clústeres? Ya. Los clústeres son como grupos, sectores. Por ejemplo, si yo pienso como que digo ya, yo voy a hacer un evento solamente de música y artesanía. Listo, estoy pensando como clústeres, como grupo temático en este ejemplo, ¿no es cierto? Como sector artístico, ¿ya? Que es el opuesto a pensar ecosistémicamente, ¿ya? Si yo pienso ecosistémicamente, estoy pensando en poder ir vinculando otros sectores, y no solamente los creativos, no sé, innovación, la empresa privada, los vecinos. Entonces, esa forma de entender un ecosistema creativo me abre posibilidades, me permite mirar, ¿no es cierto?, otros lugares, otras fuentes de financiamiento, hacer proyectos, por ejemplo, que mezclan la ciencia con la música, la educación con la danza, lo que se nos ocurra, ¿ya? Entonces, esa es la forma que tiene hoy día también la economía creativa de empezar a trabajar en los territorios, con una mirada ecosistémica. Por lo tanto, este concepto, ¿no es cierto?, abraza la diversidad, o sea, le dicen que sí a la diversidad, y ojalá seamos muy distintos porque ahí está el aporte y lo distinto, ¿ya? Rechaza, por supuesto, la endogamia, ¿no es cierto?, como le dije antes, y el aislamiento. O sea, es un sistema, es un ecosistema, ¿no es cierto?, así como esta linda imagen que tenemos, en donde tenemos a muchos actores. Entonces, con este concepto ya más definido, ¿no es cierto?, me gustaría solamente explicar cómo trabaja la red con estos elementos que recién les comenté y por qué el territorio es parte conceptual tan importante, ¿ya? La red nacional, ¿no es cierto?, hoy trabaja haciendo el cruce entre este globito celeste, ¿no es cierto?, que es la cultura y la economía creativa, ¿ya? Que imagino que todos saben qué es la economía creativa, ¿o no? ¿Alguien sabe? O sea, ¿alguien no sabe? No. ¿Quiénes sí saben qué es economía creativa? Que levante la mano. Economía creativa. ¿Quiénes saben? ¿No? Ya. Un poco para atrás. Entonces ya. La economía creativa es este tipo de economía que fusiona elementos culturales por un lado, ¿no es cierto?, el arte, la música, la producción, audiovisual, el videojuego, etcétera, y lo fusiona con valores económicos, ¿ya? Entonces, es una mirada mucho más amplia que la cultura, que recién hablábamos afuera, ¿cierto? Es una mirada que involucra a la cultura, por supuesto, porque en la danza, en la música, en la artesanía, está adentro, ¿no es cierto?, en su ADN la cultura. Pero acá le estamos sumando un elemento que es súper importante, que es el factor económico. Y que una vez alguien me dijo, oye, pero esto es como lucrar con la música. No, le dije, pero ¿tú quieres vivir de la música? Bueno, por supuesto. Bueno, eso es. Es en cómo los valores culturales y creativos los tomamos y los hacemos parte de la economía, no solamente para poder vivir de ello, sino también para mover la aguja del desarrollo local.
para que sea un aporte también a los territorios y traigamos plata finalmente a través de la cultura, ¿cierto? A los territorios. O sea, una ciudad que está basada en la música, yo traigo al público, al artista, alojamientos, transfer, restaurantes, el tour guiado por la costanera, no tengo idea. Entonces, es empezar a pensar de qué forma esta economía creativa está también impactando en el territorio a donde yo vivo. ¿Se entendió el concepto de economía creativa? ¿Sí? ¿No, ¿sí? ¿No lo escucho? Bien, perfecto, ya. Entonces, esta red lo que hace es fusionar, ¿ya?, la economía creativa con todos estos conceptos que trae: el valor expresivo, el significado cultural, el valor social, el valor del cambio funcional, ¿ya? O sea, los conceptos que recién expliqué, y lo fusiona con los ODS. ¿Saben qué son los ODS? Sí, ¿cierto? Ya. Con esos objetivos, que esos objetivos son para mi gusto un paraguas que yo creo que hoy día no podemos no mirarlos, ¿ya? Hay objetivos que hoy día nos tenemos que hacer cargo desde la economía creativa, desde la cultura. No podemos dejar de no mirar que tenemos un planeta súper pobre, ¿no es cierto?, que estamos en guerra, que falta agua, el cambio climático. O sea, no podemos no mirar eso, ¿ya? Y cómo nosotros, desde la economía creativa, podemos dar una respuesta también a eso. Entonces, cuando yo fusiono estos dos conceptos, aparece esta red a nivel súper conceptual, estoy hablando, ¿ya? En donde yo puedo articular ecosistemas creativos, como les mostré antes, ¿no es cierto?, pero en los territorios, bajo estos paraguas que estamos hablando de los ODS, que muchas veces los ODS son como son gigantescos, ¿no es cierto?, equidad de género, pero eso es como obvio, es como todo y nada a la vez, pero es todo. Sí, pero ¿cómo podemos realmente empezar a bajar a través de proyectos, programas, iniciativas, líneas de trabajo, financiamiento? Esos conceptos que son el paraguas, que son de aquí a la eternidad, yo creo. Entonces, no podemos no verlos. Y esta red, ¿no es cierto?, y se los cuento también para que se inspiren a ustedes, como futuras redes. ¿Dónde nos enmarcamos en una red? ¿No es cierto? No solamente para hacer un festival increíble de música folclórica, está bien eso, pero ¿qué más? ¿No es cierto? ¿Dónde podemos estar realmente divulgando lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Haciendo política pública, haciendo este puente entre los territorios y la política pública. Esa es la misión realmente que tenemos nosotros. Ahora, ¿cómo nos articulamos? ¿No es cierto? Que algo la Jimmy ya les contó en la mañana. Esta red trabaja en 13 territorios, ¿ya? Se acaban de sumar 2 nuevos, que es Magallanes, que es realmente donde se cae el continente, y San Antonio, ¿ya?, que es parte de Valparaíso. Pero bueno, entonces hoy día me da mucho orgullo ya decir que estamos de Arica a Magallanes, que es como esta cosita larga, flaca que es Chile. Bueno, ya estamos como, en el fondo, bastante instalados en el territorio, ¿ya? Estos territorios están en 9 regiones, que las regiones acá son los departamentos, ¿cierto? Bien, ya. En Chile se llaman regiones y tenemos 16 regiones. Ya estamos instalados en 9 regiones, que eso es un logro, ¿ya? Que me encantaría llegar ahora, no sé, en 2 años más, en el fondo, a todas. Entonces, es importante también entender que estos territorios son muy diversos, y siempre lo digo, y que es obvio, sí, es obvio, pero es una diversidad que la hace sumamente atractiva, ¿no es cierto?, y muy compleja. Porque acá estamos hablando de territorios que son regiones, como por ejemplo Valparaíso, que está por acá. Estamos hablando de Rengo, que es una comuna dentro de O'Higgins, por ejemplo. Los Ríos, que es una super región y que está con la política pública, en el fondo, súper empoderado en economía creativa. Luego tenemos Frutillar, que es un pueblito de 20.000 habitantes, y Magallanes, que es toda una región con hielos, con de todo. Entonces, es muy diverso, lo que la hace ser impresionantemente atractiva, pero muy compleja también. Y eso es lo que le hace también estar ubicados en diferentes espacios. Entonces, acá hablamos de regiones, comunas, barrios, localidades y calles. A eso nosotros le llamamos un territorio creativo. Ahora, súper importante para que tomen nota, ¿ya? ¿Cómo esta red define qué es un territorio creativo? ¿Ya?
Acá hay 5 elementos que son esenciales y que si yo sacara como especie de checklist, yo diría, ya, hora territorio. ¿Tienes el número 1? Sí. ¿El 2? Más o menos. Ya. ¿El 3? Sí. Ya. Son los elementos con los cuales nosotros definimos qué es y qué no es un territorio creativo. ¿Ya? El primero, que es un territorio, ya vimos antes, región, ciudad, barrio, calle, ¿ya? Okay. Donde está la delimitación súper clara. Listo, esto es una ciudad, es una calle, es una región, es un barrio, ¿ya? O sea, entendemos que cuando yo me encuentro con un nuevo territorio, yo sé dónde está situado, ¿ya? Luego, el segundo punto que es súper importante es que ese territorio tenga una identidad territorial o un ADN, ¿ya? Claro. Por ejemplo, Frutillar es ciudad creativa de la música, que venía con ese UNESCO, entonces ya, música. Los Ríos, ¿no es cierto?, tiene audiovisual, bueno, el mundo del cine es súper importante, los festivales, etc. Y cada territorio va definiendo o va identificando cuál es su ADN, cuál es su identidad. Que yo estoy segura que si les pregunto a ustedes, ustedes saben. No, mira, este barrio es súper artesanal porque está el centro de artesanía más importante. O no, mira, acá este es un barrio bohemio. Por ejemplo, como Valparaíso. Es bohemio y hay un montón de cantautores y con toda una movida en la noche, asociada también a los bares, listo. Entonces es musical bohemia, ¿ya? Y así, yo estoy segura que si ustedes indagan, van a encontrar rápidamente cuál es la identidad territorial de ese lugar que estamos hablando. Un tercer elemento que es súper importante, digo el mismo, que es súper importante, pero esto sí que es súper importante, que tiene que haber un propósito territorial por sobre el personal, ¿ya? Cuando yo me junté con el barrio Bellas Artes, que para los que fueron al Mixur, estábamos instalados en ese barrio, en su barrio bohemio, súper antiguo, etcétera, y con museos, con galerías, con librerías, etcétera, súper dañado por la pandemia y por el estallido. Cuando yo me junté con ellos, ellos me decían, mira, o sea, yo me junté con el líder de ese territorio, que él tiene un hotel boutique en la mitad de ese barrio, ¿ya? Y que también es parte del ecosistema creativo, ¿ya? Que ya vamos a ir allá. Entonces él, ¿cierto? Esteban, con su hotelito precioso, exquisito, maravilloso, con su cafecito, me dice, mira Tere, me dice, si yo trabajo por mi barrio, ¿ya? Y con un propósito que está fuera de mi hotel, y está en el fondo, en el territorio, a mi hotel le va a ir bien. Entonces, esa es la mirada que tenemos que entender, que hay un propósito que está afuera de mi rancho, de mi espacio, ¿no es cierto? O sea, yo pienso territorialmente. Y porque eso, si lo hacemos bien y trabajamos en conjunto, me va a retribuir naturalmente a lo que yo estoy haciendo como artista, como academia, como vecino, como sector público, privado, ¿ya? Entonces, esto se trabaja, se define, es lo más complejo también. Se le baja una hoja de ruta, objetivos, una gobernanza. Entonces, esto yo creo que se pierde, o sea, cuando se pierde es peligroso, ¿ya? Y por lo mismo tiene que estar súper definido. ¿Y cuál es ese propósito territorial? ¿Qué quiero lograr yo a nivel comunal, regional, barrial? ¿Ya? Y los últimos dos, que me voy a ir a la siguiente lámina, que tienen que ver con eso. El cuarto es que yo pueda identificar que hay un ecosistema creativo, ya sea incipiente o conformado, ¿ya? Vamos a encontrarnos con algún territorio que me dice, oye, mira, sí, pero es que acá el sector público está súper instalado, pero no hay ningún artista. Bueno, pero por lo menos hay una idea de poder ir sumándolos. Entonces, si me voy acá, ¿no es cierto? Ese ecosistema creativo, yo tengo que al menos ser capaz de identificarlo, conocerlo, empujarlo, diseñarlo, otro verbo más, mirarlo, invitarlo, ¿ya? Y porque este ecosistema se conforma por actores territoriales y que en esto están ustedes acá, ¿ya? Y acá estamos hablando de las 5 hélices, que hace poquito estuve en la APEC hablando sobre turismo y creatividad en Chile.
Y alguien me dijo, oye, me dijo, pero en Indonesia ya son 6 hélices. Y yo, ¿cuál es la sexta? Bueno, los medios. ¿Ya? Interesante también cómo en el fondo se van sumando. Bueno, pero por ahora estamos en 5. Ahora, estas 5 hélices son fundamentales y esto es lo que conforma el ecosistema creativo que empecé hablándoles en un comienzo, ¿ya? En donde tenemos al sector público, al sector privado, ¿no es cierto? Y que muchas veces hablamos sector privado, empresa, y nos imaginamos, no sé, Movistar, Entel. No, muchas veces son empresas pequeñitas, locales, la librería, la tienda que está en la esquina, el empresario transportista, ¿ya? En el fondo, el sector privado. Luego, academia. Ya acá estamos en el sector universidades, institutos, liceos, colegios, academias informales también, ¿no es cierto? Y cómo la academia influye en este propósito común que es territorial. A los artistas, a creadores y creativos. Me acuerdo en una reunión, no me acuerdo en cuál territorio, estaban todos y no estaban los creativos. Y hablaban sobre, oye, mira, es que esto es súper musical y tenemos a tantos músicos de no sé qué cuestión. Ya, yo pregunto así, pero ¿hay músicos acá sentados? No, que sabes que todavía no los invitamos hasta que esto no esté conformado. Le dije, no, invítalo ahora, ahora. No pueden no estar, sobre todo hablando de economía creativa. Finalmente el artista, el creador, el creativo es el que vive, el que huele, el que siente, ¿no es cierto?, estos conceptos. Entonces tiene que estar. Y como quinta hélice, la comunidad, los vecinos, agrupaciones, las sedes sociales, que muchas veces tienen espacios, tienen mucho que decir también. Entonces no podemos dejarlo fuera, ¿ya? Esto es como el mundo ideal, ¿ya? Acá estamos hablando de un ecosistema creativo que es como perfecto, que es de foto, que es de libro, ¿ya? Y que esto se va adaptando a cada territorio según su historia, su conformación, sus líderes también, según a qué actores hay adentro también metidos. Entonces, esto se va adaptando, va mutando, se va haciendo único en cada territorio. Pero es importante que si ustedes son todos del sector público, ¿cierto? ¿Sí o no? Todo, ya. Tienen mucha injerencia ustedes, ¿ya? Entonces, es importante que las conversaciones, por ejemplo, territoriales, incorporen a este mundo. Que a veces es una lata, porque es pega, es tiempo, es como abrir demasiado la puerta, yo sé. Pero es que si no están sentados en la mesa, es súper difícil avanzar territorialmente. Entonces, a veces se puede empezar con cosas súper pequeñitas, armando mesas de trabajo, mesas sectoriales, por ejemplo. ¿Ya? Uno puede tener un municipio súper a caballo, decimos nosotros como súper liderando, y tenemos, ¿no es cierto?, algunas mesas de trabajo sectoriales por clústeres, ahí sí, ¿no es cierto?, por música, artesanía, etcétera. O tenemos una mesa, por ejemplo, que es público-privada, ¿ya? Y yo voy invitando a los actores a sumarse. Hay un montón de formas, pero es importante que si ustedes están en ese eje, ¿cierto?, que entiendan que para trabajar territorialmente tienen que sumar sí o sí a las otras hélices, ¿ya? Si no, uno trabaja muy solo y tienes finalmente como a una contraparte que es muy contraparte, o sea, que te exige, que te pide, que son difíciles, que son exigentes. Entonces, si no lo sumamos a la mesa, es muy difícil avanzar territorialmente hablando, ¿ya? Hasta acá, ¿hay alguna pregunta o comentario o algo que se les haya ocurrido como, oye, mire, ¿sabéis que en mi territorio pasa tal cosa? O algo. Sí, hay un ejemplo que es en Rengo, que es parte de O'Higgins, como le mostré antes. Rengo es un territorio que se sumó a la red el año pasado con un líder que trabaja en la municipalidad. O sea, se los cuento para también como que le pongan cara y forma de repente a algo que es muy abstracto, ¿ya? Está Rengo, rural, pero con una ciudad, con un barrio céntrico tradicional y bonito.
Y hay un líder que se llama Mariano, que Mariano es el encargado de cultura de la municipalidad de Rengo, ¿ya? Y Mariano ya entendió este rollo, o sea, ya lo entiende, lo vive, se desangra, inventa cuestiones, ¿ya? Entonces él ya entendió que territorialmente él tiene que empujar no la actividad cultural, el festival solamente, sino que el festival a través del fomento de la economía creativa en Rengo. Y se dio cuenta que había una calle, que es la calle Biskert, que es una calle súper antigua en Rengo, con muchos locales comerciales, y que entre los locales comerciales, ya por ejemplo, no sé, la sanguchería, el bar, la cafetería, había por ejemplo una pequeña sala de teatro, un pequeño grupo de circo que ensayaba ahí, y se dio cuenta que esa calle, que era además tradicionalmente súper importante para esa ciudad, en el fondo tenía un potencial gigantesco para convertirlo en una calle comercial creativa, ¿ya? Y empezó a hablar con el municipio para armar un reglamento donde les dijo, ya locales comerciales, si tú habilitas tu terraza, ¿ya? Y construyes un techito, una vereda y pones las mesas y en el fondo activamos la vereda, tú vas a dejar de pagar, no sé, un 50% en impuestos X, ¿ya? Entonces, él inventó un incentivo económico para que esos locatarios entendieran el aporte de abrir sus locales, en el fondo comerciales, a la calle. Y de esa forma empezó a trabajar de manera sectorial en esa calle, actividades culturales, de economía creativa. Invitó, por ejemplo, a unos artesanos que se ponían siempre en esa calle, los invitó a ponerse ahí, ¿no es cierto?, en el verano. Ahora esos artesanos se agruparon como cooperativa. Entonces, va sucediendo como orgánicamente progresos que no son solamente, como decía antes, para el locatario, sino también para lo que pasa a nivel ecosistémico, en esa calle, en Rengo, en O'Higgins, por supuesto, ¿ya? Y qué mejor ejemplo que ver que los artesanos hoy día se agruparon como, en el fondo, cooperativa. Entonces, a eso vamos, que la unidad mínima puede ser una calle, pero que es una calle que cumple con todos estos conceptos, si no, se cae muy rápido, en el fondo no se sostiene en el tiempo. Eso. ¿Otra pregunta o comentario o idea? Súper difícil. Sí, sí, es difícil, pero también yo creo que es como, es la unidad territorial que vive, que siente, que huele los barrios. Entonces no podemos dejarlos fuera, son los que viven ahí, son los que se agrupan socialmente, son los que muchas veces trabajan además con niños o con adulto mayor. Entonces también como que nos abre a otros segmentos también del barrio y no solamente a gente joven que va a festivales de música. ¿Se entiende? Claramente es complejo, pero yo creo que es importante empezar a mirarlos también para sumarlos a esta quíntuple hélice. Perdón. Sí. El mapeo famoso. Magallanes levantó un mapeo que se los puedo compartir después, impresionante, que levantó a todos los actores, bueno, eso lo puedo buscar después y se los muestro porque es increíble. Y armó además una gráfica preciosa. Identificó quiénes existen en la economía creativa en Magallanes. Artistas, diseñadores, músicos, agentes intermediadores. Y esa base de datos la levantó a mano una persona que es Floan Luna, a mano, y también cruzando bases de datos, que yo estoy segura que acá también existen muchas bases de datos, ¿ya?
pero hay que ser capaz de cruzarlas, de visibilizarlas, divulgarlas, porque si no, quedan guardadas en un Excel, en un computador de alguien. ¿Sí o no? Ya. Y estamos llenos de mapeos. Entonces, esos mapeos, usémoslos y que alguien inteligente en número, que no es mi caso, los cruce. No sé, hagan esas cruzadas y lo visibilicemos. Si no se visibilizan, no se entienden, no se conocen. Y cuando uno lo visibiliza, uno se le ocurren soluciones. Uno puede como decir, mira, hay un 20% son el mundo del cine, por ejemplo. Mira, no tenía idea. Ya, ¿y por qué no hacemos entonces una campaña o un proyecto a nivel municipal y vinculamos a este mundo del cine con este otro mundo? Listo, pum, y se hace. Si no conocemos, no sabemos qué hacer. Entonces es fundamental esa información que tú dices. Estoy segura que ya hay. Entonces indaguen en lo que ya existe. Gracias por sus preguntas y comentarios. Bueno, ¿para qué sirve estar en red? Es bastante obvio, pero igual lo voy a decir, ¿ya? Cuando estamos en red, ya sea una red como la red que nosotros dirigimos con la Jime o una red territorial, ¿no es cierto? Cuando uno habla de que esta es una red de redes, bueno, es porque, no sé, Canelones, ¿no es cierto?, tiene sus redes, Atlántida ya tiene sus redes. Entonces, ustedes, sin quererlo, ya están trabajando en red, ¿ya? Ahora, ¿para qué les sirve trabajar en red y cómo podemos eso potenciarlo? Es porque sirve para estar conectados. Es obvio, pero tampoco tanto. Cuando yo estoy conectado, me puedo articular con otro, puedo hacer estas vinculaciones, puedo escalar, puedo llegar a lugares, a sectores, a personas, instituciones, ¿no es cierto?, que si estoy solo, no puedo llegar. Entonces, en esta red que nosotros dirigimos, está conectado, nos permite estar desde Arica hasta Magallanes, y que eso es un lujo. Y cuando yo me encuentro de forma online con todos los territorios, yo digo, en verdad esto es un regalo, esto es una joya. O sea, estar hablando de un concepto tal, con gente de Magallanes, con gente de Santiago, con gente de... es realmente un lujo. Entonces, sirve para estar conectados, ¿ya? Y para que los que están más aislados, como por ejemplo Magallanes, para no sentirse que están solos. Que muchas veces es como, pucha, pero es que la política pública nunca llega para acá, es que nadie nos mira, solamente queda en Santiago, que efectivamente es muy centralizado. Entonces, al estar en red también, los que no se sienten visibilizados, ¿cierto?, aparezcan. Sirve también para ser innovadores. Acá también hablamos de cuando yo me conecto con otros sectores, ¿no es cierto?, que no tengo la respuesta o que no conozco el sector de al lado, puedo encontrar una solución a un problema de manera colaborativa, ¿no es cierto? Y por lo tanto innovadora. Entonces, puedo pensar fuera de la caja si es que estoy con otra persona que piensa distinto a mí. En términos como más como extremos, claro, si yo junto un artista o un chef en una sala de clases, ¿no es cierto?, yo puedo hacer una sala de clases de niños súper distinta, ¿no es cierto? Eso sería algo súper innovador. ¿Cómo enseño matemática, por ejemplo, usando la cocina? ¿Ya? Que ese es un ejemplo real en Frutillar. Ese es un ejemplo, claro, que es como el extremo, es como súper puro, ¿no es cierto?, de cómo ser innovadores. Y eso ocurre cuando estamos en red. Sirve también para trabajar de forma colaborativa. Y esto es clave, porque en el fondo, al estar en red, yo puedo hablar con instituciones públicas como el Ministerio de Cultura en Chile, la Subsecretaría de Turismo, UNESCO, y también hablo, ¿no es cierto?, con los territorios, o sea, con el encargado local de ese territorio, y puedo ser también de puente. Y de esa forma también se van cruzando las agendas, ¿ya? Que eso es súper importante. Yo puedo trabajar de forma integrada con agendas integradas, ¿ya? Comentamos antes con la Jime, yo me junto cada 2 meses con la encargada de la Secretaría, con la encargada, o sea, con la Fama Maturana, que es la encargada de la Secretaría de Economía Creativa del Ministerio de Cultura, ¿ya? Que ellos tienen su agenda súper fija, ¿no es cierto? Y la red también. Nosotros hacemos la pega, o sea, la pega es el laburo para ustedes. Hacemos el trabajo de juntarnos online cada 2 meses, ¿no es cierto?, para ir cruzando agendas, ¿ya? Entonces, esa es un trabajo, es una pega que hay que hacer, que no ocurre solo por magia. Oye, en Chile qué increíble, no. O sea, es un trabajo de articulación y colaboración
súper consciente, ¿ya? Donde se cruzan las agendas, donde decimos ya, a ver, Fran, ministerio, ¿qué proyectos tienes para el próximo año como tipo Mixur? Mira, está este, ya. Entonces, ¿te parece que la red, no sé, entre en esta parte y con estos territorios? Oye, sí, súper buena. O te dicen, mira, ¿sabéis qué? Se van a dejar recursos para redes de economía creativa. Listo, incentivemos entonces para que los territorios postulen, perfecto. Pero esos son trabajos que hay que hacer con demasiada conciencia, o sea, no ocurre solo. Y ustedes que están sentados en el sector público, tienen que hacerlo también, en el fondo, incentivar, ser de puentes también, articuladores con el territorio mismo. Si no, va a seguir trabajando solo, ¿ya? Y por último, sirve para ser atractivos, ¿no es cierto? Cuando estamos en red, como que todo el mundo nos pesca, o sea, nos pesca es como que nos miran, nos abren las puertas, se baja el financiamiento, o sea, ven que somos un brazo armado, po. Ven que estamos en red, que estamos organizados, que no somos uno solo, que somos muchos, ¿ya? Entonces, eso sirve también a todo nivel, ¿ya? En el fondo, para ver que hay una articulación, en el fondo, se nota que están articulados ellos, ¿ya? Eso es para qué estar en red. Bueno, y ahora, con todo esto, antes de irnos al ejercicio, quiero preguntarle si hasta acá hay algún comentario, alguna pregunta, algo que les gustaría que profundicemos un poquitito más. Alejime a mí. Vale. Ah, bueno. Hoy en el almuerzo hablábamos con un compañero en esto del binomio del espacio, o sea, de la incidencia pública y lo privado. ¿Qué tanta influencia del privado hay, si, hablando en porcentajes, así como para hacerlo práctico, qué tanto pudieron conseguir del área privada y del área pública? ¿Te refieres para la red o para los territorios? Para la red y ¿Ya? que desemboca en los territorios. Sí. Mira, para la red, nosotros nos financiamos, por ejemplo, hoy día, que también es como la pregunta que siempre me hacen, pero ¿cómo se financian ustedes? Bueno, nos financiamos con aportes de los socios. Socios para nosotros son un territorio, ¿ya? Si yo hablo de Peñalolén, por ejemplo, es un territorio. Si hablo de Arica, es un territorio, y así, ¿ya? Esos socios pueden aportar de manera valorizada o pecuniaria, o sea, en horas hombre en algún proyecto, en recursos humanos, en postulación a fondo, etcétera, o con dinero, ¿ya? Y de esa forma también ellos se sienten que están aportando de una manera directa a la red y por lo tanto se les retribuye ese aporte, ¿ya? Hoy día Chile Creativo, que es el programa de economía creativa que tiene Corfo, ¿ya? Ellos hoy día financian un fee mensual a la red, porque la red les, en el fondo les sirve a ellos o es parte de su hoja de ruta, ¿ya? En su hoja de ruta de Chile Creativo, de la Corfo, hay un eje que es territorio y esta red en el fondo responde a eso, ¿ya? Entonces, en términos de públicos y privados es súper relativo. O sea, hemos tenido, por ejemplo, aportes de Arcos, ¿no es cierto?, directamente, con horas de trabajo en un abogado, con comunicaciones, fondos públicos. Entonces, me cuesta responderte qué porcentaje es, pero sí te respondo que el aporte tiene que venir de los socios, ¿ya? Que también existe la posibilidad que yo cobre, ¿no es cierto?, un aporte por ser parte de esta red, ¿ya? Pero también la realidad de los territorios es súper precaria muchas veces y con suerte tienen plata para pagarse ellos mismos, ¿ya? Entonces también ahí yo siento como que hemos ido encontrando la manera propia de poder contar con estos aportes del mundo público y privado. Y cada territorio se maneja súper distinto. Entonces, por ejemplo, hay unos territorios que tienen un municipio con recursos y es este municipio el que articula este territorio creativo. Entonces, asigna recursos para que eso ocurra. Hay territorios como, por ejemplo, Valparaíso, que está organizado bajo un proyecto Corfo que les financia a 10 años plazo, ¿ya? Y en ese tiempo ellos han podido organizar, ¿no es cierto?, las gobernanzas, las mesas de trabajo, proyectos, planes, iniciativas, etcétera. Entonces, es muy caso a caso, es muy caso a caso.
Gracias. Allá. Se escucha así nomás. Solo preguntar si tienen algún sistema de información compartido entre la red y actores públicos y privados, donde se pueda, esto de la importancia de los datos, donde se puedan cruzar datos. Y como comentario, que ayer en un evento que hubo también sobre innovación, el alcalde de Rosario hablaba de la importancia de los datos y del pasar del cuántos al quiénes. Y que si vas al director de salud, te va a decir cuántos casos, cuántas policlínicas, pero que pasar de eso al quiénes, a poder identificar cómo se cruza eso y cómo son personas que participan de distintas servicios o prestaciones o que tienen distintas, digamos, dimensiones, ¿no? que les Claro. definen. Súper buena pregunta. Yo creo que como yo veo que la tendencia está yéndose a ese lado, o sea, a entender quiénes son y cómo esos quiénes aportan al cuánto. ¿Ya? O sea, es como es ponerle cara y nombre al número. Porque eso además te ayuda a tomar decisiones. En el fondo, cuando tú ves un número como, sí, pero ¿en relación a qué? Pero cuando tú sabes lo cualitativo, ¿no es cierto?, te ayuda también a entender por qué está pasando eso y tomar, ¿no es cierto?, decisiones. En la red, uno de los temas que hemos tenido más así como dificultades es justamente esa, que en el fondo, al estar en todo Chile y con muy pocos recursos propios, nos cuesta mucho, creo yo, el eje de encontrarnos. Entonces, hemos hecho cosas que parecen súper obvias, pero que no son, y eso las puedo compartir también acá, que por ejemplo armamos un chat de grupo en WhatsApp, así de simple, y hay 50 socios adentro, y es un espacio dinámico que no para todos los días de compartir iniciativas, de estar conectados, ¿ya? Entonces, ayer, por ejemplo, la Maritza, que es de la Araucanía, dijo, oye, salimos en el diario como la primera cooperativa de economía creativa. Ah, increíble, y listo, ya. ¿Y cómo se hace? Ya, pum, ya. O sea, así de simple. Y lo que hemos hecho estos años es, en el fondo, concentrarnos en identificar quiénes son en esta red, dónde estamos. Y ahora, ¿cierto?, se hace súper necesario este 2.0, que es la colaboración justamente y la cosa digital. Y postulamos hace muy poquitito a un fondo UNESCO, que ojo ahí con ese fondo, que está muy interesante, que son $100.000. Es un fondo que financia actividades en relación a la cultura y la economía, ¿ya? Y nosotros armamos un proyecto de digitalización de la red, que es justamente eso, o sea, es tener una plataforma atómica 5.0 que sea de bolsa de trabajo, en el fondo ya, mira, por ejemplo, en Araucanía están ofreciendo grabar un comercial en tal lugar. Listo, ¿qué productora puede ir a la Araucanía a hacerlo? ¿Ya? Y que eso se visibilice en el fondo es con una plataforma. Entonces, estamos postulando a eso, en el fondo a digitalizar estas conexiones con esta bolsa de trabajo y también con algo que nos cuesta muchísimo, y estoy segura que también acá les cuesta, es con un calendario de actividades compartidos. Te juro que me han salido más canas de las que tengo ahora, pero estuve estos últimos 2 meses recopilando con todos los territorios. Juanita, ¿qué actividades tienes de economía creativa y turismo en este semestre? Ah, mira, es que la verdad es que no tenemos todavía muy anotado, pero ya. Te juro. Y me costó teléfono y estar uno a uno, ¿ya? Entonces, son cosas que pasan y que muchas veces uno como dice, mira, esta red increíble, pero también hay problemas que son súper terrestres y humanos. Ahora, ¿y cómo la digitalización ayudaría a eso? Claro, para allá vamos. ¿Qué? Ah, es por la grabación. No, pero no graben esto. Lo primero es que no estoy dispuesta a ningún otro grupo de WhatsApp, por si acaso, no des ideas. O sea, grupos de WhatsApp, no.
Lo segundo es el de UNESCO. Hace 4 años que estamos tratando de postularnos y no lo logramos nunca, sí. Y lo otro es, con algunas de las cuestiones que surgieron acá y nosotros desde la política pública, 3 apreciaciones que me gustaría compartir, que son: la primera, como justamente creo que es un ecosistema vivo, una de las cosas es no esperar a que todo esté pronto. O sea, parte de que se vaya aprontando es arrancar. O sea, nunca vamos a tenerlo del todo mapeado, del todo registrado, del todo conocido, pero si no empezamos, no se puede. Para que el empezar realmente después se nutra, nosotros, por lo menos desde la política pública, para mí tenemos un desafío enorme que es la confianza. O sea, hay un montón de elementos de lo privado, de las comunidades, que justamente no tienen confianza en que estas cosas funcionen y sobre todo no tienen confianza en nosotros como política pública de ser capaces de acompañar estos procesos. Entonces, el hecho de empezar y que se nos vea en movimiento es parte de lo que, aunque arranquemos con 4 conocidos, esos mismos 4, en la confianza de que funciona, se van haciendo 40. Y lo otro es, con respecto al sector privado y a todo lo demás, que cuando la política pública, que es lo que nos toca a nosotros, puede impulsarlo y un montón de cosas, pero la única manera de que se quede realmente es después cuando el porcentaje de lo otro empieza a ser tanto que te empieza a impulsar a vos. O sea, nosotros, no, o sea, vos vas y dinamizás, pero hasta si todo lo demás no cuadra, no sé qué. Y a la de la sexta hélice, para mí, están los 5. O sea, hay medios públicos, hay medios privados, hay medios creativamente resueltos, hay medios de la comunidad. O sea, en realidad hay medios de distintos tipos que todos funcionan. Y tenía una más, que es en lo de la comunidad, que decíamos, tipo, ¿cómo hacemos para que las comunidades... Es lo mismo con la confianza, me parece. O sea, si nosotros, como política pública, promovemos que ciertos representantes de ciertas organizaciones sean la voz que puede conversar con la red, también impulsamos que las personas se vinculen con esas organizaciones sociales de la comunidad. De hecho, nos ha pasado acá que, tipo, está todo bien, vos sos artista, no sé qué, pero mira, acá hay un grupo de artistas que se está generando como cooperativa o como colectivo, y para poder vincularte con nosotros tenés que vincularte con ese grupo. Entonces, también favorece de alguna manera Sí, funciona. No me mires con cara de no funciona, porque funciona. Me callé. Súper. Dos temas. Uno, efectivamente, los tiempos en esto son tiempos lentos. O sea, son procesos que tardan, que se demoran en cuajar, en emerger, en sostenerse. Entonces, son tiempos que son pausados, de todas maneras. Y lo segundo que me acordé, que cómo también pensamos en la sostenibilidad de estos temas, no económica, sino como que realmente se queden en los territorios y que si cambia un alcalde, por ejemplo, que no se acabe todo, y que eso pasa muchísimo también en Chile. Y lo que hemos visto es que cuando el ecosistema, la persona que está a cargo, que generalmente es parte del ámbito público, logran meter en la estrategia de desarrollo regional, que se priorice la economía creativa, ahí con que queda escrito sobre piedra, ¿ya? Y pase el alcalde que pase, ¿no es cierto?, va a existir esta priorización. Entonces hay que lograr eso a niveles regional, de departamentos, en este caso. O sea, lograr que esté escrito, ¿ya? Y que si cambia el alcalde y viene uno de derecha, socialista o quien sea, esté escrito y que es parte de la política pública que hay que hacer, ¿ya? Si no, yo he visto que se cambia el alcalde y se lleva todo. Y llega otro y es partir de cero y le cuesta poner su sello, que está súper bien. Pero estos temas que son transversales tienen que quedar escritos. Y en Los Ríos, por ejemplo, se logró meter la economía creativa como una prioridad de aquí al 2030. No, al 35. Eran 15 años, son quinquenales. O sea, y se logró. Y está ahí, listo, ¿ya? Entonces, eso creo yo también que es una medida de largo plazo, en el fondo, de cómo nos aseguramos también esa sostenibilidad territorial. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario, acotación, duda, reclamos? No, reclamos no. Lo que pasa es que, yo sé, acá en Canelones, de alguna manera, primero que
la Intendencia de Canelones ha logrado de a poquito informarnos, por ejemplo, a los funcionarios. Todos los funcionarios acá, muchos de nosotros somos gestores culturales, pero ya teníamos como una trayectoria en lo que estábamos haciendo en la gestión sin saber cosas. De hecho, no pasó en el CLAI cuando fuimos a hacer los cursos. Y con esto de lo que tú estás presentando de las hélices, cuando hablas, yo he estado generando diferentes actividades junto con otros colectivos, municipios, vecinos, y hay una parte importante que es la privada, que para mí es importante porque puede ayudar en la parte económica, sobre todo para financiar, que solamente, por lo menos de donde yo he estado, siempre se convoca después que está todo armado para pedirle. Y me parece que eso que tú planteabas es importante de arrancar de la base con las 5 hélices, ¿no? Nada, yo me quedo con eso de que creo que venimos en Canelones trabajando en las redes y demás, pero que está buenísimo lo que ustedes nos están diciendo, porque hay patas que hay que ponerlas desde el vamos, que son re importantes para llegar a un buen fin, me parece. Así que gracias. Súper, gracias a ti. Claro, efectivamente, cuando sientas en la mesa al sector privado, la conversación es otra. Y no sienten que están siempre como que les van a pedir. Son parte del problema, son parte de la solución. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el ejemplo que les di antes con el Bellas Artes, que el rubro hotelero y restaurantes también son parte de esto. Y están pensando en cómo ese barrio hay que sacarlo a flote. Entonces, no pensemos como en grandes empresas como dije antes, sino que es el rubro hotelero que está siendo muy afectado por un montón de problemas en ese barrio. Entonces, ellos están sentados en la mesa y lideran ese territorio creativo, lo lideran. Y toca la puerta y pide plata y va al museo y lo sienta, ¿cachai? Entonces, ellos son los que están, en ese ejemplo, moviendo el territorio creativo y sumando a esa mesa al sector público, al municipio, a Cercotec, a Capital Semilla, etc. Entonces, o sea, es fundamental sumarlos y no llegar solamente a pedirles plata para que financien cosas. Súper bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Ya, bien. Entonces ahora, manos a la obra. Vamos a ir a hacer un ejercicio que les va a servir mucho para poder bajar y como materializar lo que hemos estado hablando hoy día, ¿ya? Entiendo que todos tienen una carpeta con unos documentos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, bien, ya. Una aclaración mientras van buscando el mapita. En esto de innovar tenemos que el color verde es verde, estamos de acuerdo. El color medio bellecitito ahí es amarillo, estamos de acuerdo. Está, pero en el mapa es como un color medio salmoncito. El color celeste es celeste y aguarda que ahora hay la parte de innovación más compleja. El color azul es rosado, ¿está? Perfecto. No, pues si no era muy aburrido. Repito, color verde es verde, color salmoncito es amarillo, color celeste es celeste y color celeste. Color azul. Era para ver si estaban atentos. Estaban atentos. Color azul es rosado. Perfecto. Qué difícil, ya. Ya, a ver. Silencio acá, porfa, mira. Súper importante esto. Antes de volverse loco y juntarse en grupo, quiero que... Atención acá, porfa. Antes de juntarse en sus grupos, quiero que estemos súper coordinados con lo que vamos a hacer, ¿ya? Después se pueden ir para afuera, a donde ustedes quieran, a tomar solcito, pero ahora escúchenme, por favor, ya. Lo primero es que vamos a hacer ahora un ejercicio que está inspirado en un documento de unos socios de nosotros, amigos, compañeros, que son Conexiones Creativas de Colombia. Para los que no los conocen, Conexiones Creativas, síganlos. Y en su página web ellos tienen un montón de información ahí, digital. Tienen una hemeroteca impresionante. Bueno, ellos armaron una metodología que yo la voy a aplicar hoy día y soy súper rigurosa con citarlos a ellos para que no se sientan y se piensen que le inventé yo, porque no, estoy aplicándola, ¿ya? Así que a Paula Trujillo y Conrado, todos mis agradecimientos. Bien, que este documento es para que ustedes se lo puedan leer, ¿ya? Y lo disfruten, ¿bien? Lo que vamos a hacer es que vamos a pescar esta tablita de acá y esta tablita le vamos a llamar diagrama, ¿ya? Esta tabla nos va a dar todas las herramientas para poder como tomarle la temperatura para medir
en qué estamos como territorio, ¿ya? Entonces, primero hay una pregunta previa, que es como ya, ¿qué territorio vamos a identificar? ¿Con cuál territorio, ¿no es cierto?, vamos a trabajar? Una vez que eso esté definido, vamos a ir mirando y que hay 8 ejes en 5 estados, ¿no es cierto?, en 5 columnas, ¿ya? Estos son los 8 elementos que nos van a permitir poder medir, poder entender en qué etapa de desarrollo se encuentra ese territorio, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes en este grupo se van a ir a este documento que yo les pasé, ¿ya? Y van a leer estas 8 definiciones, ¿ya? Por grupo, que eso está en la página, dame un segundo, acá, está en la página 7, ¿ya? Entonces van primero a leer la definición de cada uno de estos 8 conceptos, ¿ya? Que son vocación, o sea, cuál es la vocación de ese territorio. Luego, cuál es el ecosistema cultural y creativo de ese territorio. Cómo es su gobernanza, cómo está la sostenibilidad, cómo es la dinámica económica, cuáles o cómo son sus activos culturales, dónde o cómo está el turismo y la agenda internacional. Son 8 componentes que debieran existir en los territorios, ¿ya? Y que cuando hagan este ejercicio se van a dar cuenta que en relación a los 5 ejes de acá, ¿no es cierto?, a las 5 columnas, van a ir identificando dónde están. Si, por ejemplo, están más como en etapa 1, o están más en semilla, o el eje 7 está más en expansión. Eso va a aparecer en esta conversación, ¿ya? Entonces, lo primero, juntarse por grupo. Lo segundo, leer las definiciones para que todos entiendan lo mismo de cada uno de esos conceptos, ¿ya? Y 3, van a ir marcando a dónde están en cada uno de esos ejes, ¿ya? Mientras hacen eso, van a salir ideas, reflexiones, dudas y preguntas. Y para eso les quiero pedir que haya una persona encargada, que es el escribano, ¿ya? Y que esa persona va a ir registrando, escribiendo esos conceptos, esas conversaciones, esas ideas que van a empezar a emerger, ¿ya? Puede ser que alguien como que diga, oye, pero yo creo que estamos súper bien en la vocación, pues está clarísimo. Entonces el otro dice, oye, pero no, como que no es tan evidente porque yo veo esto. Bueno, entonces esas reflexiones que alguien les vaya anotando, ¿ya? Una vez que tienen su diagrama marcado, en el fondo es una foto, entonces yo voy a decir ya, listo, no sé, por territorio creativo de Atlántida, por ejemplo, yo siento que estamos en el eje 1, estamos por acá en el 2, acá el 3, 4, ya listo. Cuando ya está listo, ¿ya? Nos vamos a ir a esta otra pauta, que es esta, ¿ya? Que es la hoja de ruta, ¿ya? Que evidentemente que es una hoja de ruta súper inicial, como solamente para esbozar algunas ideas, ¿ya? Y acá se van a hacer esta pregunta: ¿cuáles acciones potenciarías en este diagrama? ¿Ya? Por ejemplo, si yo me doy cuenta que mi territorio está bastante inicial en cuanto a sus activos, ¿ya? Activos culturales, porque no hay un mapeo, no sabemos qué tenemos, no sabemos dónde están. Entonces, ¿sabéis qué? Voy a potenciar, ¿no es cierto?, ese eje. ¿Ya? ¿Y cómo lo voy a hacer? Con una acción, con una meta, con un plazo y responsable. Entonces, yo diría, ya, vamos a empezar a hacer un mapeo donde vamos a juntarnos, o sea, a revisar los catastros que ya existen, por ejemplo. Ya, listo. ¿Eso quién lo hace? El Departamento de Cultura de no sé qué. Perfecto. De aquí a, no sé, a 4 meses, a 4 meses, ya. ¿Y la meta cuál sería? Tener un listado de activos del territorio. Listo, ¿ya? Cosas súper fáciles de aplicar, ¿ya? No se vayan como inventar la política pública y bajar recursos de UNESCO porque sabemos que les ha costado, ya. No, ¿ya? Son cosas que ustedes puedan hacer, que estén al alcance de sus manos, ¿ya?
Entonces, resumen, arman el grupo. Leen entre todos la definición para estar hablando de lo mismo. Espera un segundito. Perdón, antes de leer la definición, marcar el territorio que van a trabajar. Marcan territorio. En el grupo. Exacto, exacto. Marcan territorio, leen la definición de los 8 conceptos, marcan en el diagrama a dónde están hoy día, es una foto de hoy día, ¿ya? Y eligen un par de ejes que les gustaría potenciar y cómo hacerlo. ¿Bien? Ya. Y cuando nos juntemos después en el plenario, la idea es que una persona de cada grupo pueda exponer al frente del resto para que esa persona se prepare y sepa que le va a tocar hablar. ¿Ya? No sé si... Perfecto. Tenemos dos cositas. Tienen las hojas ahí en las carpetas. Vamos a repartir papelógrafos también en los grupos si les queda más cómodo. Saber que está la parte de back acá atrás, en la nave 1, en el cowork, en la sala de reuniones o afuera para poder reunirse. Y tenemos 1 hora a partir de este momento para todo eso.